Total Play presenta. Ven y compra en Maqueiros, autoservicio ferretero. Surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros. Surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en su programa La Consulta y el día de hoy tenemos a un super invitado. Por supuesto, ya ha estado con nosotros. Esta va a ser la tercera vez que nos visita aquí en el programa. Pero bueno, aquí estamos hoy en su casa. Quiero saludar y darle la bienvenida al programa a nuestro amigo y candidato a la presidencia municipal del Centro por el PRD, al licenciado Manuel Andrade Díaz. Mi querido Ernesto, muchas gracias. Primero que nada, agradecerte como siempre la gentileza de invitarme para estar en este programa ya tan importante como es La Consulta, que poco a poco, con un gran esfuerzo, se ha ganado el gusto y la preferencia de mucha gente. Te felicito por eso y saludar a quienes nos hacen el favor de vernos, de oírnos y de seguirnos en esa entrevista que se va a poner, vean, buenísima. Así es, muchas gracias a todos los que nos ven. Quiero saludar a las estaciones de radio, @FM, La Poderosa, a Canal 10 de La Chontalpa y a todas nuestras redes sociales de La Consulta que hoy van a transmitir este evento, así que no se lo pueden perder iniciamos. Y vamos a iniciar con preguntas polémicas, don Manuel, y me gustaría que nos retiramos tantito el cubrebocas para que nos escuchen mejor. Y la primer pregunta que me gustaría nombrarle el día de hoy es: ¿usted es el candidato al gobernador? Bueno, yo tengo una amistad de larga data con el gobernador Adán Augusto López Hernández. Somos amigos desde los 15 años, tenemos una relación muy cercana. Adán me hizo el favor de coordinar mi campaña cuando fui candidato a gobernador. Es un amigo querido, entrañable. Su equipo de gobierno, la gran mayoría trabajaron conmigo, fueron secretarios conmigo durante mi administración. Yo creo que el gobernador tiene sus preferencias muy claramente marcadas con Morena, partido que lo llevó al poder, que lo hizo candidato y luego gobernador, pero yo no descarto la posibilidad de que el gobernador, independientemente de todo, me vea con buenos ojos. Eso. Se rumora que usted sería como el plan B si no le alcanza a su candidata. Ojalá. No digo que así sea, pero ojalá que así fuera, ¿no? Okay. Yo estoy haciendo mi trabajo, yo lo que quiero es ganar la elección, no porque sea el plan B de nadie, sino ganarnos legítimamente el derecho a gobernar el municipio. Perfecto, bueno, el día 1 empieza su campaña, llamó mucho la atención a todo el pueblo de Tabasco y en especial el municipio del Centro, que iniciara su campaña anunciando que iba a visitar pues ese recinto donde están sus padres el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje que nos quería dejar tanto a sus seguidores como a sus opositores con ese inicio? Mira, de las cosas que yo más he sentido en mi vida ha sido el fallecimiento de mis papás. Yo soy producto de mis papás, o sea, mis papás, su aplicación, su dedicación, su amor, su cariño, me formaron, me forjaron y es parte de lo que yo soy. Desde que murió mi mamá y está sepultada con mi papá, cada vez que tengo algo importante que hacer, acostumbro ir con mis hijos a dejarle flores y a pedirles a los dos que desde donde estén me cuiden. Y así ha sido siempre. Es un acto cariñoso, personal y de mucha fe, de que donde quiera que están pendientes de mí. Y por eso lo hice. Perfecto. Si hoy tuviera la oportunidad de volverlos a ver, tenerlos de frente, ¿qué les diría? Soy candidato por el PRD, me cambié del PRI. No, les diría yo primero que los he extrañado mucho, que creo que he cumplido con el compromiso de darle lustre a su apellido, de no ensuciar su nombre y de capitalizar y aprovechar muy bien todo lo que invirtieron en mí, de ser un hombre de bien, un buen padre de familia, un buen amigo, de ser un buen ciudadano y sobre todo de llevar con mucho orgullo sus apellidos.
¿Cómo fue? En este bloque quiero meterme más en la parte familiar. ¿Cómo fue conocer a su esposa? ¿En qué momento de su vida llegó? ¿Qué vivieron? Nosotros somos vecinos, o sea, nosotros nos conocimos en la calle porque vivíamos en la misma calle. Y Elvira era amiga de mis hermanas, de mi hermana. Y llegaban a la casa y nos frecuentábamos porque éramos vecinos, jugábamos juntos. Y ya fue en la adolescencia cuando empezamos a sentir ese gusanito, ¿no? Ya cuando te dan ganas de tener novio o novia. y empecé a pretenderla. No fue fácil porque Elvira solamente son 2 mujeres y son 9 hombres. Entonces tiene 9 cuñados. Sí. Entonces tener 9 cuñados y sobrinos 9 varones, policías. entonces no era tan fácil, era muy complicado, ¿no? Entonces pero bueno, a fin de cuentas nos conocimos, nos hicimos novios. Te voy a platicar una cosa curiosa. El día que yo me le declaré a mi esposa fue en una fiesta, se me rompe el coche, man. Y ese día de regreso, el plan era que de regreso de la fiesta a su casa, pues yo me le iba a declarar, ¿no? Se rompe el coche. Y en ese momento empieza el papaloteo. ¿Y quién cree que me prestó su coche para que yo me le declarara a mi mujer? ¿Quién? Pepe Toño de la Vega. En el coche de Pepe Toño. En ese coche me lo prestó y en ese me hice novio a mi mujer. Porque somos amigos. O sea que le debe el amor de su esposa. Pues más o menos, ya le tengo a quien reclamar, ahora que me acuerdo, ya tengo a quien reclamar. Bueno, después viene, pues se casan y todo, y forman una familia. Cuando le anuncian que va a ser papá, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? Nosotros teníamos, durante mucho tiempo no estaba dentro de los proyectos de nosotros el tener familia. La verdad que disfrutamos mucho nuestro matrimonio en los primeros años. Yo ya incursionaba en política de manera bastante firme y nos permitió convivir mucho como pareja. Cuando empezó nuestra preocupación por tener hijos, empezamos a tener dificultades porque había problemas para que se embarazara Elvira. Entonces se tuvo que someter a muchos tratamientos, a muchos terapias, hasta que por fin cuajó, pegó. Y se embaraza de Manuel, fue un embarazo muy sacrificado para ella, muy difícil, la verdad que tenía muchas ganas de tener un hijo. Y a fin de cuentas nació Manuelito, que constituyó una enorme alegría para mí. No nada más durante el embarazo, sino también cuando nació. Yo estuve cuando nació Manuel, yo me tocó recibirlo. El primero que lo vio antes que ella fui yo. Es correcto, sí. Yo lo recibí y desde entonces me liga con Manuel, con mi hijo, una relación muy especial, no porque sea el mayor, o quizás sí porque es el mayor, sino porque fue un hijo muy deseado, muy perseguido, muy buscado. Y a fin de cuentas constituyó un cambio radical de vida, tanto para mí como para Elvira. Y el ser padre, que lo cambia todo, ¿cómo fue Sí, ser porque papá? ahorita tengo 3. O sea, tengo a Manuel, tengo a Ana María y a Tito Rufo, que son de 9 años, fueron 6 mesinos. Esa fue otra aventura, porque empezó Manuel con que quería un hermano, que no quería estar solo, y que mira, que la mano el muerto, que va, bueno, ahí vamos pues. Nosotros ya estamos grandes, yo tengo 55 años, Ernesto, Elvira 54. Y aventarnos el tiro de tener unos bebés, pues nacieron 6 mesinos, tuvieron que estar en incubadora mucho tiempo. Tito tuvo problemas por la misma cuna donde estuvo en incubación, pues tuvo algún daño en los ojos, usa lentes, ¿no? Tiene debilidad visual, problemitas que tienen los 6 mesinos. Pero la profesión de padre es una profesión que se aprende haciendo, o sea, nadie te enseña, todo el mundo te da consejo, pero todo el mundo te puede aconsejar, pero el cabrón que no ha sido papá no sabe lo que es eso, salvo en la práctica. Y en nuestro caso creo que somos buenos padres, somos gente responsable, le hemos formado valores, lo hemos formado en una creencia religiosa acendrada para ellos, que tengan respeto y temor por Dios, y sobre todo que sean gentes de bien, que sean auténticos, que no sean de doble pose y que se ubiquen socialmente en su realidad, que ni se sientan los hijos del exgobernador y tampoco que se sientan menos por ser hijos de un exgobernador. Entonces yo creo que los hemos creado bien y tenemos una familia muy bonita que es parte de nuestra fortaleza. Bueno, me gustaría que pasáramos ahora a la parte política, Claro. a sus inicios. ¿Cómo llega a la política? ¿Cómo se incursiona en ese camino? Mira, yo fui el mayor de mis hermanos, éramos 5, yo fui el mayor, mi papá se dio cuenta desde chico que yo tenía una serie de aptitudes para la oratoria, la declamación, que no tenía pena, que me gustaba participar.
En la primaria, cuando decían el Día de la Madre, ¿quién quiere hablar? Yo. El Día del Maestro, yo. ¿Quién va a portar la bandera? Yo. ¿Quién va, el maestro de ceremonias del evento? Yo. O sea, me gustaba. Y mi papá se aplicó mucho conmigo, mi mamá se aplicaron a enseñarme, a ponerme maestros de oratoria, de declamación, de literatura, de cultura. Me dieron clase mucha gente, de música, ¿no? El maestro Pampillón, me dio clases de poesía, lectura y redacción, mi tía Margarita Smitia, doña Hilda del Rosario, modulación y dicción, el licenciado Ian Torralba, o sea, muchos amigos de mi padre que poco a poco me fueron sembrando cosas. Y a los 13 años me tocó, merced a eso, ser campeón nacional de declamación. O sea, ahí le gana a Pepe Toño. No, eso fue en la universidad. Ah, eso fue en la universidad. No, esto fue en la primaria. Ok, en la primaria. Y ahí en la primaria fui campeón nacional de declamación de lo que era el DIF, era el INPI se llamaba. Y luego le doy la bienvenida a López Portillo como candidato que viene a Tabasco a los 13 años en el aeropuerto. Me descubre el PRI y de ahí me enfilo. Y de ahí participo, soy regidor suplente a los 18 años, luego soy diputado en 2 ocasiones, me toca hacer trabajo como secretario particular, auxiliar, chofer, contesta teléfono, cargamaleta, tapadera de mis jefes, todo lo que uno tiene que aprender. Y luego fui director administrativo y luego aprendí las cosas de recursos humanos, aprendí a manejar presupuesto, aprendí a hacer proyectos, fui asesor del presidente del PRI estatal del PRI y bueno, ahí fui y desde niño yo sabía que iba a dedicarme a la política. Esa es una vocación que ya traía yo. Y a eso me he dedicado toda mi vida, Ernesto. Y a lo largo de todo ese camino me imagino que muchos padrinos, amigos se fueron acercando. ¿Quiénes son sus padrinos o quiénes son sus padrinos? Yo tuve mucha gente que me ayudó desde muy jovencito, ¿no? Digo, primero mi papá, segundo muchos amigos de mi padre, y luego ya figuras políticas desde, pues, ¿qué te diré? Cuando yo incursioné en la masonería, por ejemplo, yo tuve el gusto de conocer desde don Joaquín Vera, don Ramón Neme, el maestro Fausto Méndez, de conocer a don Faustino Torres Castro, de conocer a don Victorino Ramón y Pérez, de conocer a don Marco Buendía, o sea, personajes que eran políticamente gentes muy importantes, Nato Palacios, que era líder de los ganaderos, el coronel Rojas, y todos me vieron desde chico que tenía yo cualidades para algo. Me acuerdo mucho que el licenciado Neme, con el que tuve una amistad muy cercana, una amistad muy cariñosa, siempre me llamaba y me decía, ven, acompáñame a una gira, y me decía, para cuando seas gobernador, fíjate en esto. Fíjate desde qué época estoy hablando. Y tuve la suerte de conocer y tratar a casi todos los exgobernadores de mi época, desde Mario Trujillo, Leandro Riverosa, todos, antes de ser gobernador. Entonces, creo yo que muchos de ellos me ayudaron, Roberto Madrazo, Manuel Gurría, fueron gentes importantes en mi vida, porque de una u otra manera me abrieron las puertas, me pusieron en posición de merecer, de ser, y me impulsaron para llegar a ser lo que soy. Y eso lo lleva a la gobernatura a muy temprana edad, sí. Pero nos vamos ya a corte, porque me gustaría saber cómo fue eso, porque se suponía que en aquel momento iba Núñez. A él le tocaba, decían. A él le tocaba, decían, y usted, de repente, la noche a la mañana, pum, el más joven de todos, el menos desesperado, llegó y se quedó. Así es. Ahorita regresamos aquí en La Consulta. Adán me hizo el favor de coordinar mi campaña cuando fui candidato a gobernador. Es un amigo querido, entrañable. Su equipo de gobierno, la gran mayoría trabajaron conmigo, fueron secretarios conmigo durante mi administración. El día que yo me le declaré a mi esposa, fue en una fiesta, se me rompe el coche, man. Y ese día, de regreso, el plan era que de regreso de la fiesta a su casa, pues yo me le iba a declarar, ¿no? Se rompe el coche. Y en ese momento empieza el papaloteo. ¿Y quién cree que me prestó su coche para que yo me le declarara a mi mujer? ¿Quién? Pepe Toño de la Vega. Ven y compra en Maqueiros, autoservicio ferretero, surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros. Surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros.
yo fui el mayor, mi papá se dio cuenta desde chico que yo tenía una serie de aptitudes para la oratoria, la declamación, que no tenía pena, que me gustaba participar. Me toca hacer trabajo como secretario particular, auxiliar, chofer, contesta teléfono, carga maleta, tapadera de mis jefes, todo lo que uno tiene que aprender, una relación muy especial, no porque sea el mayor, o quizás sí porque es el mayor, sino porque fue un hijo muy deseado, muy perseguido, muy buscado. Y regresamos a la consulta y bueno, nos quedamos con la pregunta y más interesante. Iba Núñez, según le tocaba, y llega Manuel Andrade y gana el puesto a la candidatura. Y bueno, al final también llega a ser gobernador. Ajá. Pero ¿cómo sucede lo de la candidatura? ¿Cómo lo eligen a usted? Bueno, mira, cuando venía la sucesión de Roberto Madrazo había sin duda cuadros políticos con mucha más carrera en la Ciudad de México y con mucha más experiencia en el desempeño de cargos públicos que yo. Yo había sido 2 veces diputado, había sido líder del Congreso, había sido presidente del PRI estatal, había sido funcionario de gobierno, subsecretario, director general, lo que te he platicado. Y cuando viene la sucesión, acuérdate que Roberto participa en la interna para ser candidato a la presidencia de la República y le gana la Bastida. La Bastida es su primera visita que hace a Tabasco. A mí me pide Roberto Madrazo que yo ayude a coordinar la visita de la Bastida, lo cual hicimos bien. Creo que la Bastida se fue muy satisfecho de esa gira, que era muy importante porque había una ruptura entre las dos corrientes que ellos representaban. En ese momento la Bastida llega al aeropuerto, me acuerdo, se baja del avión acompañado de 3 políticos tabasqueños: Arturo Núñez, Humberto Mayans y Luis Priego Ortiz. Y me acuerdo que bajando dice que la sucesión va a estar entre Núñez y Mayans, que son los únicos 2 que él ve como candidatos a la gubernatura. Se da la gira y todo, yo tengo oportunidad de platicar con la Bastida al otro día, el día siguiente, y la Bastida me comenta que le habían dicho que yo quería ser senador. Y le dije, no, yo no sé quién te haya dicho, pero yo no, ¿cómo no? Me dijeron que tú vas a ser. No, le dije, mira, porque yo creo que se va a armar un desgarriate en la elección, candidato. Tú acabas de anunciar que aquí nada más hay 2 candidatos, que son fulano y mengano, y la verdad que te digo que hay más. Aquí andan caminando Pedro Jiménez León, Oscar Cantón Cetina, Ángel Buendía Tirado, Floricel Medina Pérez Nieto, Georgina Trujillo. Le digo, aquí abajo en la tierra, aquí en Tabasco, hay como 15 que andan caminando buscando la candidatura. ¿Y yo? No, yo en ese entonces no, porque yo había participado apoyando a Madrazo, yo le había coordinado su campaña. Realmente yo lo que quería irme a estudiar al extranjero, quería irme a Estados Unidos a estudiar. No tenía hijos, estaba yo recién casado, realmente eso era lo que yo pensaba. Entonces la Bastida me dice, no, es que eso todavía está por resolverse. Yo creo que debes de aguantarte, debes de buscar qué quieres hacer. Me dijo, ¿y no te gustaría ser candidato a gobernador? Le dije, si no quiero ser senador, voy a ser gobernador. Me dijo, pero no lo eches en saco roto, ¿eh? Esa es una posibilidad, va a ser un juego parejo, abierto, yo no voy a meter la mano por nadie, el presidente no tiene candidato, ok. Pasó el tiempo. Y ahí le mete el gusanito. Ahí pasó el tiempo, pues yo digo, bueno, ¿y por qué me lo dijo, no? O sea, porque en política no hay casualidades, Ernesto. Yo veo que empieza a pasar el tiempo, empiezo a oír mi nombre que empieza a circular en los pasillos de las decisiones políticas. Yo empiezo a preguntar, oye, ¿qué si hay de cierto de que yo pueda ser candidato? Me dicen, bueno, pues se menciona tu nombre, hay una posibilidad. Hablo con Roberto Madrazo, le pregunto. Roberto me dice, mira, no te encampanes, este asunto quién sabe cómo se va a resolver, porque hay demasiados gallones metidos en la pelea. Tú tranquilo, aguántate, no te metas, no te pelees. Y yo entiendo que lo que pasa es que se empiezan a hacer pedazos como le pasó a esa generación. Todos empezaron a golpear entre ellos. Y entonces se dieron tan duro entre todos ellos, incluyendo a Madrazo, o sea, que a fin de cuentas se inutilizaron o se inhabilitaron en viabilidad para... Se sacaron muchos trapitos y se entonces quemaron. Resulta que se buscó una alternativa y entre ellas estuvo Pedro Jiménez, estuve yo, hubo varios, y a fin de cuentas se decide cerrar filas en el proceso como una corriente local en torno a mi persona, y yo participo contra Núñez, que es el candidato, vamos a decir, del centro del país, contra un candidato local. Se da la consulta interna, le gano la elección, él se inconforma, me voy a la constitucional, él decide apoyar a Raúl Ojeda
en el PRD, le gano a Raúl Ojeda la elección, se anula la elección, volvemos a hacer un proceso interno, contiendo contra Arcadio León, Agapito Domínguez, contra Carlos Mario de la Fuente, gano la elección interna nuevamente, vuelvo a ser candidato y vuelvo a ganar la elección. Y esa fue la historia. Pero hubo muchos rumores. Ajá. Por cómo lo eligieron. Ajá. Por ejemplo, uno de los rumores era que Roberto lo escogió usted porque Núñez lo traicionó junto con todos sus amigos y por eso dijeron, no, va Manuelito. Bueno, yo te repito, creo que hubo un enfrentamiento, un desgaste entre toda esa generación de cuadros políticos, porque esa generación tuvo un problema de comunicación interno. Todos eran cuadros muy destacados, Ernesto, empezaron muy jóvenes, desde la época de Mario Trujillo, y todos fueron de todos, secretarios, subsecretarios, diputados, senadores, fueron gente muy importante en la política nacional, nada más que tuvieron un problema, nunca se pusieron de acuerdo. Todos querían ser gobernadores al mismo tiempo. Entonces, cada vez que venía la contienda interna electoral empezaba el chisme, ¿no? O sea, se reclamaban cosas como de que tú me robaste un sacapuntas en la primaria y no me digas eso, si tú te robaste mi lonche y me robaste la limonada y no te hagas pendejo, tú te robaste mi panucho. O sea, cosas que se empezaron a ventilar, fue escalando la discusión hasta que llegaron a cosas más graves, lo cual derivó en que se desgastaron políticamente entre todos y ninguno llegó. O sea, de toda esa generación tan brillante, solamente llegó Núñez, que fue un fracaso como gobernador, llegó Roberto Madrazo y se acabó. Los demás no fueron gobernadores, se quedaron con las ganas, se quedaron en el camino. Y esa es responsabilidad de esa generación que además sumió a Tabasco en un conflicto político electoral del que todavía estamos viviendo los rezagos. Hay una frase que dijo Roberto en aquel momento, si yo pongo una vaca, la vaca gana. Se sentía muy poderoso. O sea, traía los controles de... Roberto es un hombre muy fuerte políticamente aún en Tabasco. El apellido Madrazo de su papá y el de él son apellidos muy fuertes. Son apellidos que incluso han alcanzado hasta para que Federico haga carrera, por ejemplo, ¿no? Pero era un poco una analogía de que en ese tiempo era tan fuerte el PRI que quien fuera candidato tenía todas las posibilidades de ganar. En mi caso me costó mucho trabajo a mí ganar la elección, las dos, fue un esfuerzo muy importante, construí muchos aliados que me permitieron llegar a ganar, ¿no? Lo cual también es algo que... En el municipio del centro, por ejemplo, ¿quién lo...? En el municipio del centro hice alianza con Granier, por ejemplo, para que pudiese yo concretar desde que él fue candidato a presidente, yo candidato a gobernador, la mía se anula, los dos ganamos, pero la mía se anula y Granier hace un acuerdo conmigo y me ayuda para ganar la elección, la segunda elección de gobernador. Y bueno, hablando de cosas difíciles, usted entra de gobernador y viene la intermedia, así como esta que estamos viviendo, y se pierde más de la mitad de los municipios, algo que no había pasado en el PRI, y usted usa una frase, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Se puede interpretar de muchas formas, de manera literal es muy obvia la respuesta, pero ¿bajo qué circunstancias dice esa frase usted? Mira, yo fui a votar ese día a mi casilla como yo siempre iba muy temprano, pero en esta ocasión ya fui un poco tarde porque estaba yo atendiendo unos problemas que se habían dado de enfrentamientos en algunos lugares. Y yo como gobernador pues estaba pendiente mediando para que no llegara la sangre al río. Total, ya me presenté a votar como a las 12:30. Ya a esa hora ya teníamos una tendencia electoral más o menos como venía la elección. Y aunque no era favorable al PRI, que era mi partido, yo sí percibía que íbamos a tener mayoría opositora en el Congreso, no tanto en los municipios, que eso no me preocupaba. Entonces, cuando eso empieza a suceder, se empieza a generar al interior del PRI un deseo de querer arrebatar la elección, ¿no? Como siempre pasa, el que va perdiendo quiere ver qué hace. Y entonces yo, para calmarlo, y además porque yo creo que así debe ser, a ver, hermano, no hagamos bulla. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Esperemos a que cierren las casillas, hagamos el conteo y sujetémonos a lo que la gente dijo. Yo la verdad no pensé que se llevara, o sea, pensé que el Congreso lo íbamos a perder, pero no los municipios en ese momento.
Pero ya ante la contundencia de las elecciones en la noche ya ni siquiera quisimos impugnar, porque así había sido el resultado y así lo y así lo respetamos. Siempre en una elección, cuando el gobernante pierde, empiezan las historias urbanas, sí, y los chismes y los mitos. Ajá. Y un mito era que usted dejó que la elección se diera así o que ganara la oposición porque querían los de su partido a lo mejor que no continuara en el gobierno, y entonces dicen, Manuel por eso es que dejó que ganara la oposición. ¿Qué opina de ese rumor? Fíjate que no lo había escuchado, en su tiempo no lo oí, no lo había oído, pero no, yo tenía muy acendrado mi liderazgo y la conducción del Estado. Yo ya traía los hilos del Estado, no había ningún riesgo de eso. Además tenía yo una excelente relación con la Federación, era yo muy amigo del presidente, con sus funcionarios, y internamente pues no tenía yo mayor rivalidad dentro del PRI. Tenía yo, pues diría yo que casi el consenso de las fuerzas políticas del Estado, porque me había sentado con ellos y habíamos logrado establecer como un impas de no agresión entre las fuerzas políticas. Y la condición era respetar el resultado electoral, que así fue. La gente juzgó, se sintió que no estábamos haciendo las cosas bien y por eso perdimos, ¿no? Bueno, pues fue un rumor que surge de la justificación que siempre es: el gobernante no se equivoca, todo lo tiene planeado. Yo creo que termina siendo así. Vamos a tener que ir a corte, sí. Y quiero seguir platicando ahora de la sucesión, cuando usted deja el cargo, la pelea entre Floricel, que era supuestamente el candidato de línea, y bueno, y llega Andrés Granier, a ver qué pasó ahí. Bueno, ahorita regresamos a la consulta. Y la Bastida me comenta que le habían dicho que yo quería ser senador. Y le dije, no, yo no sé quién te haya dicho, pero yo no, ¿cómo no? Me dijeron que tú vas a ser. Entonces la Bastida me dice, no, es que eso todavía está por resolverse. Yo creo que debes de aguantarte, debes de buscar qué quieres hacer. Me dijo, ¿y no te gustaría ser candidato a gobernador? Le dije, si no quiero ser senador, voy a ser gobernador. Me dijo, pero no lo eches en saco roto, ¿eh? Ven y compra en Maqueiros, autoservicio ferretero, surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros. Surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros. Y yo participo contra Núñez, que es el candidato, vamos a decir, del centro del país, contra un candidato local. Se da la consulta interna, le gano la elección, él se inconforma, me voy a la constitucional, él decide apoyar a Raúl Ojeda en el PRD, le gano a Raúl Ojeda la elección, se anula la elección, volvemos a hacer un proceso interno, contiendo contra Arcadio León, Agapito Domínguez, contra Carlos Mario de la Fuente, gano la elección. Y bueno, estamos de regreso y nos quedamos en el tema de la sucesión a la gobernatura. La línea Floricel se cae y decide por Andrés Granier, ¿o me equivoco? A ver, mira, la sucesión, mi sucesión era muy especial porque era la primera vez que teníamos dos tabasqueños de candidatos a la presidencia, Andrés Manuel y Roberto. Era una elección en el caso de Tabasco, muy competida, pues porque los dos tenían amplias raíces y trabajo político en el Estado. Por lo tanto, la sucesión gubernamental estaba enmarcada en ese proceso. Había que tomar una decisión con la cabeza muy fría, con los números en la mano, para que la decisión que en el caso correcto el PRI tomara
pudiera ser lo suficientemente fuerte para prever cualquier escenario de la elección presidencial. Un candidato que pudiese incluso soportar que el PRI no ganara la presidencia, porque 3 meses después sería la elección local. En ese contexto, Floricel Medina y Andrés Granier eran los dos mejor posicionados, los más fuertes aspirantes a la gobernatura. Era un rejuego porque ya eran jugadores locales. Fíjate, esa es otra cosa diferente. La elección ya no se iba a decidir en función de que si alguno de México venía de... No, iba a ser entre 2 fuerzas locales quién iba a ser el candidato. Y resultó que el que tenía mejores condiciones en ese momento, que tenía mejores oportunidades para ganar una elección y aguantar incluso la pérdida de Roberto como candidato, era Andrés Granier. Y así se decidió que fuera él. Yo expuse al presidente del Comité Nacional, que era Mariano Palacios, le expuse mis razones, mis argumentos, y le expuse cuál era mi sentir como priista y como primer priista del Estado. Lo platiqué con Roberto en su momento, y la decisión... ¿No se enojó Roberto? No, Roberto, él tenía una serie de argumentos en favor de Floricel muy válidos, que me parecen que son vigentes y son correctos, porque creo que efectivamente Pechel tenía mejores cualidades de administrador para administrar el Estado, de las cuales en muchas carecía Andrés Granier de ellas, pero Andrés Granier tenía otras cualidades que Pechel no tenía en ese momento. Y resulta que fue Granier y no nos equivocamos. Granier fue un buen candidato, ganó la elección, soportamos la pérdida de la elección presidencial del PRI, ganó el PAN, y a pesar de todo eso y que Andrés Manuel se vino a hacer campaña a Tabasco, pues digo, yo creo que merced al trabajo del candidato y del buen gobierno que nosotros estábamos haciendo, ya para eso muy consolidado hacia el final del gobierno, donde ya habíamos hecho la inauguración de grandes obras, el Hospital de la Mujer, el Juan Gran, la remodelación y complemento del Rovirose, el Hospital del Niño, los hospitales municipales, el acelerador lineal, todo lo que tú conoces, las grandes obras del Papagayo, Olimpia 21, el periférico, ya entonces teníamos una justificación, no teníamos secuestros, no había robos, vivíamos una economía boyante, había trabajo. Eso también sirvió en un ambiente factible para que Granier pudiese hacer una buena campaña y ganar la elección. Cuando usted termina de ser gobernador, no se quedó como los demás, como que porque cuando llegas al máximo cargo se despiden y se retiran, y usted, por obvias razones, entiendo que ha sido el gobernador más joven de la historia de Tabasco, pues creo que no se iba a quedar quieto. Y decide continuar. Sí, claro. Para la Diputación, en la Diputación se enfrenta de nuevo ahora con Núñez, en este caso como diputado y él como gobernador, y había una competencia interna sobre las comisiones, había una competencia de críticas de cierta forma de si lo estaba haciendo bien o no, como todo diputado lo hace, pero al final llegó el momento cumbre. Resumiendo todo lo que pasó en esos 3 años, un momento cumbre era la Jucopo, porque si usted llegaba a la Jucopo, usted podía evidenciar muchas cosas que tuviera ese gobierno, pero hicieron una jugada muy extraña a favor, y quien se prestó para esa jugada fue el hijo de Roberto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, según la ley orgánica del Congreso y el resultado electoral, como ningún partido había obtenido la mayoría absoluta en el Congreso, la ley establecía que se creaba una junta de coordinación política en la que el primer año la presidía la primera fuerza, el segundo año la segunda fuerza y el tercer año las minorías, así dice la ley. Entonces le correspondía al PRD, que era la mayoría, el segundo año le tocaba al PRI y el tercero iban a decidirlo entre el PT, el Verde y los que estuvieran de minoría. Cuando se da el plazo y me toca a mí asumir la Jucopo, lo que hace el gobierno maniobra, hace que renuncien varios de mi bancada del PRI para tratar de quitarle la condición de ser la segunda fuerza. Y esos diputados se los suman al Verde para que se convirtiera en la segunda fuerza, lo cual fue ilegal porque a fin de cuentas interpusimos una controversia que sí ganamos, pero después de que ya se habían consumado los hechos, en el sentido de que la Constitución del régimen de gobierno del Congreso se hace a como resulta la elección el primer año, porque imagínate que todos los del PRD hubieran renunciado y se hubieran ido al PRI,
Entonces hubiéramos puesto en riesgo el órgano de gobierno. Esa ilegalidad que hicieron en la que se prestó el Verde, algunos diputados del PRI que luego se pasaron al PRD y luego se pasaron al Verde, fue con la idea efectivamente de que yo no presidiera la Junta, lo cual lograron. Yo no pude presidir la Junta de Coordinación Política, pero eso no me quitó mi papel de opositor. Yo creo que el diputado que más fervientemente desempeñó su papel de leal opositor fui yo, y les descubrieron nada más 2, 3 cosas, desde el helicóptero que se robaron el dinero y nunca apareció, desde el dron, desde los préstamos que desviaron, desde los fideicomisos que falsificaron, desde estas figuras de adjudicación y de otorgarle espacios públicos a mucha gente para que los explotaran, concesiones, las compras del centro administrativo, de lo que querían hacer la ciudad administrativa, donde compraron terrenos carísimos. Bueno, todo eso me tocó a mí investigarlo porque yo era un diputado que se metía a fondo y abanderamos muchas cosas. Estuvimos en contra de la ley del ICET, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad que todavía se está por resolver la interpusimos nosotros, junto con otra serie de cosas que ganamos. Entonces, eso no vio de que yo fuera un diputado. Yo personalmente me tocó vivir esa etapa, y me recuerdo anecdóticamente que usted cierra ese ciclo dando un discurso con una dedicatoria, en este caso al hijo de Roberto, en este caso de Pico, donde usted hablaba de un discurso que había escrito su abuelo, donde hablaba de las traiciones. Lógicamente, cuando usted inicia el discurso, nadie sabía si había sido escrito por usted o venía de alguien más, y cuando usted dice atentamente Carlos Alberto Madrazo Becerra, y habiendo escuchado todo lo que significaba eso, ¿cómo planeó ese momento para cerrar así ese ciclo tan difícil que armaron, ¿no? Para que no llegara usted a la Jucopo? Bueno, yo te comentaba desde el principio de la entrevista de que yo soy una gente que tiene muchos años en esto. Desde los 13 años estoy metido en la política y algo se aprende en este trajinar diario. Y yo soy gente que cierra ciclos, o sea, a mí no me gusta dejar pendientes, ni dejar agravios, ni quedar peleado, ¿no? O sea, en ese momento, yo pues que he sido siempre un admirador de Carlos Madrazo, yo soy madracista de la corriente de Carlos Madrazo, ¿no? Y milité mucho tiempo en el madracismo, y milité mucho tiempo en el robertismo, y conozco muy bien el pensamiento de los dos. En el caso de Carlos Madrazo, esta carta que se llama Lealtad y Traición, Carlos Madrazo hace una descripción perfectamente bien de una parte de la clase política mexicana que actúa de la manera como yo lo describí. Yo simplemente lo hice y a cada quien le cayó el guante a cada quien le cayó el guante que le correspondía. Y la gente se lo adjudicó que yo se lo dije a Pico, ¿no? Con el que yo me molesté muchísimo porque yo nunca pensé que Pico se prestara a ese tipo de cosas. Aunque fuera política, pero aún en política hay reglas, aún en política hay principios, hay lealtades y hay cosas que no se deben hacer porque tienen costo a la larga. Entonces, yo sí me sentí agraviado, se lo dije a Pico, lo platicamos mucho. Ya después dimos por cerrada la etapa y somos grandes amigos, hemos platicado mucho de cosas, hemos hecho cosas en conjunto después de eso, y se queda en el anecdotario político y te sirve como experiencia. Excelente, fue un evento muy, sí, ¿cómo no? muy especial por el significado. La gozaba, Pepe Toño. Bueno, vámonos al presente, que creo que es lo que más nos importa en este momento. Lo que nos incumbe. Así es, pero quiero iniciar cómo se va el PRD, porque usted inicia todo el movimiento de las alianzas, usted era la cabeza de todo ese proyecto, estuvo en mi programa, estuvo con los Ciudadanos Unidos por Tabasco, sí, ¿cómo no? Y ahí empieza todo el movimiento, y bueno, y así a simple vista, el que no sabe mucho de política, primero ve que usted encabeza todo, después se cae la alianza, después el PRD se sale, y después el mismo PRD lo pone candidato, entonces todo el mundo dice, todo lo planeó Manuel. Ajá. Eso es lo que dice la gente de simple vista, pero bueno, me están avisando que la gente. Vamos a corte, tenemos que ir a corte y te regresamos con este tema. Mi sucesión era muy especial porque era la primera vez que teníamos dos tabasqueños de candidatos a la presidencia, Andrés Manuel y Roberto. Era una elección en el caso de Tabasco, muy competida.
Yo soy madracista de la corriente de Carlos Madrazo, ¿no? Y milité mucho tiempo en el madracismo y milité mucho tiempo en el robertismo, y conozco muy bien el pensamiento de los dos. Ven y compra en Maqueiros, autoservicio ferretero. Surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros. Surtido, calidad, buen precio, solo en Maqueiros. Yo creo que el diputado que más fervientemente desempeñó su papel de leal opositor fui yo. Y les descubrieron nada más 2, 3 cosas. Desde el helicóptero que se robaron el dinero y nunca apareció, desde el dron, desde los préstamos que desviaron, desde los fideicomisos que falsificaron, desde estas figuras de adjudicación Y regresamos con Manuel Andrade, candidato a la presidencia municipal de Centro, y nos quedamos con la pregunta: construyó la alianza, la destruyó, bueno, así dice la gente, la destruyó y después se alió con el que se quedó fuera, que fue el PRD. ¿Así sucedió? ¿Así fueron las circunstancias? ¿O la culpa la tiene Alito? Bueno, ahí te va. Nosotros, como efectivamente tú eres testigo, fuimos contigo a platicarte de lo que estábamos armando, un grupo de políticos tabasqueños, de generar una alternativa diferente a Morena para participar en el proceso federal y local. La construcción de una alianza entre las 3 principales fuerzas políticas, PAN, PRI, PRD. En ese contexto avanzamos mucho, definimos cosas y se llegó a un acuerdo en el que se debería dar pauta a concretarlo ya en una formal coalición de partidos. Todo iba muy bien. Se llevó la propuesta a México, se acordaron que fueran 2 distritos para cada partido, donde cada partido tiene su peso específico, el 4º y el 6º para el PRI, que es donde tiene más votación, el 3º y el 2º para el PRD, que es la Chontalpa, donde tiene más votación, y el 1º y el 5º para el PAN, porque el PAN ha sido gobierno en Balancán, en Jonuta, en Zapata, en Nacajuca, o sea, ya tiene un antecedente de éxito electoral. Así nos fuimos con esa propuesta, así se llevó al seno nacional para la construcción de la alianza, y de repente nos sale el PRI con la cosa de que él nada más quería un distrito, el primero, el de Balancán, y lo quería para Erubiel Alonso específicamente. Pero al final ni se la dieron a No, Erubiel. ni se la dieron a él, y luego pusieron una gente antorcha campesina y ni siquiera ella fue, terminó siendo otra señora de Macuspana. Y entonces cuando nosotros reclamamos sorprendidos, Soraya Pérez, yo y varios que teníamos aspiraciones, porque previamente eso se había hecho un sondeo donde quienes tenían más posibilidades, tu servidor estaba muy bien posicionado para el 4º, para el 6º, resulta que le dan el 6º al PAN para Juan Rodríguez Praz, que me parece una decisión con la que yo no tuve objeción, y al PRD le dan 4 y el PRI se quiere quedar con 1. El PRD, cuando empieza a auscultar a ver a quién postular, porque no estaba dentro de su proyecto contar con el distrito 4 ni con el distrito 5, entonces el PRD generosamente me ofrece a mí la candidatura para la Diputación Federal en el contexto de la alianza. Y entonces propone el dirigente nacional que se pueda hacer un intercambio de posiciones con el PRI, que tenía un distrito en Chiapas donde no era fuerte, y lo intercambiara por el 4º para que le tocara en Tabasco el 4 y al PRD el de Chiapas, y con la idea de postularme a mí. El dirigente nacional del PRD me dice: oye, pues yo voy a plantearlo, ¿te parece bien? Le digo: estoy de acuerdo. Al tercer día habla y me dice: oye, ¿qué le hiciste a Alito? Yo le dije: ¿de qué? No, bajo ningún concepto vas a ser candidato, ni por la alianza, ni renunciando al PRI, ni que te postule el PRD, porque entonces ellos van a romper la alianza con Bueno, todos. de hecho, yo le pregunté en el programa, aquel programa, que si tenía algún pleito con Alito, Sí. y usted dijo: no, yo no No. tengo problema. El problema de Alito conmigo fue porque yo no lo apoyé para ser presidente del PRI, porque yo primero apoyé a Narro
porque yo insisto que el problema del PRI ha sido un problema de imagen, de prestigio. Y yo creo que Narro le aportaba eso al PRI, pero le dieron una madriza a Narro de tal tamaño que no nada más renunció a la candidatura, se lo renunció hasta al PRI. Así. Ya lo que quería era, ya no quería ser presidente del PRI, sino que se aclarara todo el chismeral que le inventaron. Y luego entonces apoya a Ivonne gana aquí, y eso pues Alito no lo perdonó, en mi caso, ¿no? Porque hubo varios que estuvieron ahí metidos. Pero a fin de cuentas, bueno, uno piensa que esto es política, la idea es ganar una elección. Bueno, en pocas palabras. En pocas palabras me mandan al carajo en el PRI, ¿no? En pocas palabras fue Alito. Fue Alito, sí, claro. El que hizo todo este problema y que esté en el PRD fue hace Alito. una rimbombanza ahí de que le entregan el PRI a Granier y su grupo, y que Granier va a decidir las candidaturas, y que Andrés Granier es el que va a decidir quiénes van de candidatos, y entonces, cuando todo eso sucede, y yo le digo al PRI, tengo una oferta del PRD para ir por el ayuntamiento como candidato. No, espérate, vamos a ver, y que la mano del muerto. Total, a fin de cuentas, yo empiezo a ver ya cosas que no me gustaron, que no me agradaron, con las que yo no estoy de acuerdo. Y entonces decidí renunciar al PRI, aceptar la candidatura del PRD, que generosamente me acogió, para sorpresa de muchos, pero como una muestra también, Ernesto, de que yo no tengo pleito con nadie. Yo, a pesar de haber sido opositor, fui un adversario leal con el PRD, y la prueba es que ahorita soy su candidato. Y eso me permite, además en condiciones políticas actuales, pues modestia aparte, ser un candidato muy competitivo, con muchas posibilidades de ganar. ¿Y no extraña al PRI? No, fíjate, te voy a decir por qué. Yo tenía tiempo que estaba viendo, no en el caso del PRI, que hay un problema con los partidos, por eso la gente no los quiere, porque hay una mediocracia que se apoderó de los partidos. Si yo militaba en el PRI, yo no dejaba de tener admiración por gentes en el PAN. Un Castillo Peraza, un Maquillo, un Bravo Mena, el propio Diego. Digo, no coincido con su proyecto de nación, con su idea, pero los respetaba porque tenían ideología, discurso, eran señorones. Lo mismo en el PRD. Nadie le puede regatear a Ifigenia, a Porfirio, a Pablo Gómez, al propio Cuauhtémoc, a Andrés Manuel, que tienen un proyecto distinto de nación al que tenemos nosotros, pero son muy respetables porque los admiras por su contenido ideológico, su perseverancia. En el PRI también. Pero cuando esta mediocracia se apodera de los partidos, en donde tú tienes hasta Anaya como candidato del PAN en un momento, donde Alito preside el PRI, pues entonces, como decía mi papá, yo me acuerdo de chamaco cuando íbamos a una fiesta, llegabas, ¿no? Ya ves que llegas así medio distanteado, puta, ¿cómo entro? ¿Con quién me siento? ¿Dónde voy? Mi papá me decía, muy fácil, viendo dónde se sientan ciertas gentes, tú sabes que tú tienes que estar sentado del lado contrario. Entonces yo viendo cómo se empezaron a resolver las cosas en el partido, yo ya sabía que ya no tenía que estar ahí. Y decidí salirme del PRI. Me dolió porque fueron 41 años de militancia en el PRI, me dolió porque creo que yo fui el último gobernador que le entregó el poder a otro de su partido, fui el último gobernador que se quedó a vivir en Tabasco, fui el último gobernador que no tuvo que andar huyendo porque no le quedé viendo a nadie, fui el último gobernador que hizo las grandes obras que tiene este estado, desde los hospitales, las carreteras, la infraestructura, la educación. Manejé el dinero con una gran honestidad. Porque a mí me podrán acusar de gordo, me podrán acusar de que me encaramé un pochimóvil, de que me meto al béisbol, de que llego al submarino. Sí, de que todo eso me podrán decir, pero ratero no, sinvergüenza no, que me robé el dinero no. Yo no tengo casas en ningún otro lado en el extranjero, ni tengo casas en España, o me fui como Núñez huyendo a España para que no me fueran a meter. No, yo jamás. Yo aquí me quedé, aquí vivo, y soy una gente que tiene el suficiente calidad moral para pedirle el voto a la gente. Esa fue la diferencia. ¿Cuáles son esas razones por las cuales la gente debería votar por Manuel Andrade? Bueno, la primera, porque la gente sabe que yo soy de aquí, vivo aquí, todo el mundo sabe dónde vivo. Porque una gran cantidad de gente tiene mi teléfono, me habla y saben que les contesto. Me pasó una cosa hace 15 días. Había un grupo de empresarios muy importante que se reúnen a comer un día de la semana, y uno de ellos me marca. Además, varios de ellos amigos de Granier y de Yolanda Osuna. Y me habla y me dice, oye hermano, te tengo en altavoz. Aquí estamos los que tú sabes, fulano, sutano, mengano, perenciano, comiendo. Danos una razón por la que deberíamos de votar por ti para ser presidente municipal. Le dije, coño, porque me marcaste y te contesté. Porque yo te reto a que le marques a los otros candidatos a ver si te van a contestar su teléfono. Yo te reto a que me digas si sabes en dónde viven los demás candidatos, dónde está su casa. Yo te reto a que agarres y tengas esta relación personal, porque todos los que están comiendo ahí contigo, que son fulano, mengano, sutano, perenciano, que me estás diciendo, todos tienen mi teléfono y saben que si me marcan, yo contesto mi teléfono. Esa es la diferencia, la cercanía y la relación que tienen conmigo.
y no la tienen con los demás. La segunda, porque saben que yo soy un tabasqueño de Tabasco, que yo lo que prometo lo cumplo. Yo soy una gente de palabra porque todo lo que me comprometí cuando fui gobernador lo hice. No le dejé deuda al Estado porque salí bien, porque me quedé a vivir aquí y porque soy una gente que aquí va a seguir viviendo, porque ahorita te voy a decir cuál fue la razón de peso por la que yo acepté participar en este proceso, que no se lo he dicho a nadie. Manuel, mi hijo, tiene 15 años. Manuel ya está saliendo de secundaria y va a la prepa. Y reunidos su mamá y yo con él le dijimos, a ver, hijito, ¿qué es lo que vas a estudiar, hermano? Porque yo te veo que estás así como que estás muy achuchado. Entonces necesito saber qué chingado vas a estudiar para que la prepa la vayamos orientando, ¿no? Si vas a ser doctor, vas a ser abogado, o sea. Y Manuel me sale con esto, me dice, ¿sabes qué, papá? Yo quiero irme a estudiar fuera, la prepa, para estudiar fuera la carrera. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque ¿de qué me sirve estudiar aquí o quedarme aquí si no voy a tener trabajo de lo que voy a estudiar? Los papás de mis amigos y mis amigos se están yendo de aquí porque aquí no hay futuro en Tabasco. O sea, eso para mí, que fui gobernador, que yo me esmeré 5 años en cambiar la realidad de este estado, en tratar de que fuera el mejor lugar para vivir, que tu hijo esté pensando en que no se va a quedar en Tabasco porque no hay oportunidades, porque esto no ha crecido ni ha cambiado. Yo dije, yo no me voy a quedar con la espinita de poder hacer algo, por lo menos 3 años, en el tiempo que Manuel va a estudiar la prepa, para cambiar la realidad, por lo menos de este municipio. De manera que mi hijo, cuando termine la prepa, diga, ¿sabes qué, papá? Ya cambié de parecer, me quiero quedar a estudiar y a vivir en Tabasco, porque cambiaron las condiciones. Eso no me lo puedo permitir yo el lujo de que no se haga. Eso fue fundamental para que yo decidiera participar en el proceso. Porque ahorita también lo que le digo a la gente, no te fijes en el coche, hermano. No te fijes en el avión. Ay, mojo, si has viajado hasta en Viva Aerobús, ahí todo empelotado, ¿no? Coño, no vas a votar por el PRD y por mí. Aquí lo que cuenta es el piloto. Y yo me considero que soy la persona, considero que soy un buen piloto, soy un buen candidato. La gente va a votar por la persona, no por el partido. Y no estoy hablando mal del PRD, pero estoy diciendo que en condiciones políticas a lo mejor hay partidos más fuertes, más fortalecidos. ¿Cuáles serían esas cualidades o ventajas competitivas que tiene entre los candidatos, usted y los otros? La primera, que yo soy una gente que ha demostrado eficiencia en su trabajo. O sea, nadie ha hecho la infraestructura que yo hice como gobernador durante los últimos 40 años. Nadie, ¿eh? Y lo podemos comparar uno por uno. 2, que soy una gente probadamente honesta. Yo no prometo de que vota por mí porque yo voy a hacer, no. Yo demostré que soy honesto, demostré que soy capaz, demostré que soy una gente que cumple lo que se compromete, demostré que soy una gente que conoce los problemas, que no voy a tener curva de aprendizaje, que además me voy a rodear de gente honorable, capacitada, de gente que sabe hacer su trabajo, de que no tengo una corte de amigos que van a llegar a quererse robar el dinero del gobierno o que van a querer nuevamente apoderarse del queso, sino que me voy a rodear de los más capaces, aunque no sean mis amigos o no sean mi equipo. Y de que además la gente que trabaja en el ayuntamiento sabe que yo no los voy a correr, que nosotros vamos a reorganizar las cosas, pero nadie va a ser corrido de su trabajo. ¿Cuáles serían sus principales propuestas para el municipio del centro? Yo tengo varias, pero te voy a mencionar rápidamente 4. La primera, yo creo que ya llegó el tiempo que el gobierno del ayuntamiento, el centro, ya tenga su propia policía. Yo voy a gestionar y voy a establecer una policía metropolitana fundada desde el origen, con una serie de cualidades, con una serie de características para que sea una policía modelo que atienda la seguridad del municipio. Segundo, voy a meter una policía montada, donde a caballo tengamos presencia en los principales parques, centros de concentración urbana, para darle seguridad, porque el caballo es más amigable, el que va arriba tiene una visión periférica y el ratero sabe que corriendo no se le va a pelar del caballo. Vamos a trabajar para que tengamos un hospital general en Villahermosa, en el centro, que atienda todo lo que te levanta a las 12 de la noche. Lo que si te trabó, que tienes piedras en la vesícula, que se te fregó el apéndice, que tienes un pujo atravesado, que se levantó a las 12 de la noche con calentura tu hijo, que de repente te dio un infarto. Porque ahorita lo que te mata no es el COVID, te mata eso, porque no hay quien te atienda, todo es COVID. No hay medicinas, no hay muchas cosas, y en ese hospital que nosotros vamos a patrocinar, lo vamos a hacer. 4, voy a construir, para donárselo al ISSSTE, a los trabajadores federales, vamos a hacer un velatorio
para los trabajadores federales. ¿Sabías tú que los trabajadores del ISSSTE son los únicos que no tienen velatorio? Entonces, hay escasez de velatorios, bueno, de hecho. Nosotros se los vamos a hacer y se los vamos a dar para que sea para el servicio de ellos. Porque además vamos a trabajar fuertemente para resolver el problema del agua, del drenaje, de la iluminación, y vamos a trabajar para invertir en las villas. Las villas del municipio del Centro están abandonados. Y yo me comprometí a hacer un programa de rescate de infraestructura y de desarrollo turístico para ellos. Imagínate en Tamulté que podamos hacer un escenario chingón, donde podamos representar las danzas de nuestros gente de Tamulté, hagamos toda una serie de locales donde puedan exponer su comida, sus artesanías, y podamos mejorar la comunicación para que tú puedas llevar a la gente a pasear allá. Imagínate que hagamos como quiera una plaza del músico y la comida tabasqueña, donde saquemos la estatua de Chicoché que está perdida allá en el Parque Tabasco, pongamos la de Carmito, pongamos la de Dora María, pongamos la de los músicos tabasqueños de Manuel Pérez Merino, una plaza con un escenario donde estemos presentando como el Parque La Marimba en Chiapas, o como los Portales en Campeche, o como los Portales en Veracruz, donde tengamos bailables, donde tengamos comida, antojitos, que le demos vida, donde podamos rescatar muchos proyectos como la Laguna de las Ilusiones, y pongamos a Villahermosa como la ciudad más bonita del sureste, rescatemos sus parques y hagamos una inversión verdaderamente para que la gente diga, coño, vivimos en el mejor lugar para vivir, valió la pena votar por este gordito otra vez. Al lado del ayuntamiento hay un parque infantil precioso, no sé si lo has visto, sí, para claro, niños, que lo hizo Evaristo en su primera sí. gestión. Bueno, si yo soy presidente de esos parques, vamos a hacer más de 20 aquí en el municipio de Centro, para que nuestros niños, sus niños y los míos, pues tengan un lugar decente cerca de su casa donde puedan jugar. Los domingos, hermano, ya vas a comer, nada más ni lo que te gusta, porque vas para donde pueda jugar el chamaco. ¿No? Así es. No por lo que te guste. Eso bueno, puede ser. pues ya se nos acabó el tiempo. Se gastó, digo yo. Se gastó. Nos gustaría que con unas cortas palabras cierre este programa para todos Gracias. los amigos del municipio del Centro. ¿Qué mensaje les quiere decir? Gracias. Primero agradecerte mucho, Ernesto, como siempre, tu amistad, tu generosidad. Gracias. A todos los que están detrás de esa camarita, que ustedes no los ven, pero aquí hay un equipo de gente que ha hecho maravillas para que podamos hacer el día de hoy este programa. A todos ellos muchas gracias. Y a ti que me estás viendo, amigo Centreco, yo soy un tabasqueño de Tabasco. Sabes de mi trayectoria, sabes lo que hice como gobernador. Yo soy un tabasqueño que se quedó a vivir en Tabasco, que tampoco lo tuvieron que traer de fuera para rentarle una casa en su campaña, vivir en la quinta y luego regresarse a México. Tú sabes que lo que hicimos durante mi gobierno, hubo estabilidad, hubo seguridad, hubo crecimiento económico, le pagábamos a tiempo a la gente su sueldo, no corrimos nunca a nadie, hacíamos Villa Mágica en Navidad y presumíamos que estábamos en el mejor lugar para vivir. Si me das la oportunidad de ser presidente municipal de Centro, yo me comprometo a que te vas a sentir orgulloso de vivir en la capital de Tabasco. Y sé que lo vamos a hacer, porque como lo he dicho, ¿no? Yo siempre doy soluciones a los problemas y soy gente de palabra. Yo sí cumplo. Gracias. Bueno, pues estas fueron las palabras de nuestro candidato a la presidencia municipal de Centro por el PRD, Manuel Andrade Díaz. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto. Yo desde aquí invito a pues ya esta es la sexta entrevista a candidatos a presidente municipal, y bueno, invito a los otros 3 que nos pueden escuchar, que la consulta tiene abiertas las puertas, y por supuesto terminar este programa dándoles las gracias por darnos por tercera vez este espacio. Gracias, para hermano, platicar, porque siempre tengo que regresar con usted porque siempre nuevas aventuras nos tiene, nuevas cosas que platicar, y bueno, gracias por recibirnos, le deseo la mejor de la suerte. Gracias, y que Ernesto, le vaya muy bien en su nuevo proyecto. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Esto fue La Consulta. Total Play presentó